excepcionales. Y algo que sí es muy importante es que los datos de quienes estamos trasplantando los mandemos a los registros internacionales para colaborar con la información que está generando sobre este recurso terapéutico tan importante como el que tenemos en el trasplante de médula ósea. Indudablemente que nuestras esposas nos han ayudado mucho a poder promover este tipo de procedimientos. Esta foto fue tomada en Tailandia, donde fuimos David y yo a hablar sobre el método mexicano para el trasplante de la médula ósea. Y algo que siempre les he dicho es que este trabajo que les hemos dado a ustedes, que son ya 20 años de estar haciendo estas cosas, es el resultado de la simpatía y de la amistad. Dos valores, por desgracia, cada vez menos comunes en una cultura empeñada en la rivalidad, la envidia y la descalificación, el interés económico y el afán por alcanzar esa vacuidad que llaman éxito. Creo que el tener una relación humana buena, por lo menos en el caso del doctor Gómez Almaguer y un servidor, ha sido buena parte de lo que nos ha permitido generar esta información y mejorar las posibilidades de llevar a cabo trasplantes de médula ósea en todo el mundo. Esta foto la utilizo para cerrar esta charla. Está aquí mi papá, que cumplió el domingo pasado 94 años de edad. Aquí está mi esposa, mis hijos y todos mis nietos, a quienes les dedico esta presentación. A continuación, el doctor Eucario León nos va a hacer el favor de hablar de trasplante de médula ósea en México, y después tendremos un periodo de preguntas y comentarios para las dos ponencias de trasplantes, para finalmente pedirle al doctor Martínez Murillo que nos haga favor de hacer la ponencia sobre Fonbellebrental, como les dije al inicio de este simposio. Doctor León, ¿sería usted tan amable de pasar para presentar los datos del trasplante de médula ósea en México? Buenas tardes, agradezco a la AME haberme invitado a este simposio. Y antes de empezar quisiera hacer dos comentarios. Lo primero es que, como dijo Memo, nos pusieron en la última plática el último día del Congreso, y probablemente las razones porque ya nos han visto y nos han escuchado tanto a Memo como a mí, que pues la verdad es que ya a lo mejor resulta un poco agotante, ¿no?, para la mayor parte de los miembros del AME estar escuchando a nosotros, aunque ahora no va a haber discusión, que es lo que a lo mejor sea un poco más atractiva el oírnos, ¿no? El segundo comentario que quisiera hacer es que creo que actualmente el concepto de lo que es el mundo ha cambiado el día de hoy, porque la charla del doctor Ruiz Argüelles era estado actual del trasplante en el mundo, y para él el mundo es Puebla. Entonces, creo que hay dos acepciones de lo que es el mundo como todo mundo lo conocemos, y el mundo que el concepto de Memo es Puebla, lo cual puede ser aceptado, ¿no? Cada quien tiene conceptos diferentes de lo que es la realidad, el entorno en el que uno vive. Pero bueno, he hecho estas dos pequeñas aclaraciones en relación a esto. Pues voy a intentar completar lo que ya presentó Memo, porque pues, al principio pensé que lo único que iba a decir, bueno, ya vieron a Memo, yo creo que es suficiente lo que está pasando en México, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de completar un poco la información. Entonces a mí me pidieron que presentara cuál es la experiencia del trasplante progenitores hematopoyéticos en México, y yo quise enfocar, además de mostrar la información, tratar de hacer algunas reflexiones. ¿Por qué solo el 10% de los pacientes se trasplantan en nuestro país? Creo que el trasplante de médula ósea empieza con el doctor Luis Sánchez Medal. O sea, el doctor Luis Sánchez Medal es el creador de la hematología en México, es el profesor de los diferentes hematólogos que posteriormente crearon los diferentes centros de hematología en el país. Fue el profesor del papá de David, también del papá de Memo, y así de la gente de Guadalajara. Es decir, realmente sin el doctor Sánchez Medal, pues el trasplante no podría haber existido, porque él es el fundador de lo que es la hematología actualmente en México.
Y creo que vale la pena siempre recordar eso. Creo que a los precursores y a los iniciadores de una especialidad o de un área de la medicina uno debe de tenerlo siempre en el recuerdo y reconocer que gracias a ellos es que muchos de nosotros somos lo que somos. Bueno, el trasplante de médula se inicia en nutrición con Ricardo Sosa, que después de haber estado en Seattle con el doctor Thomas, llegó muy entusiasta al instituto, hizo el primer trasplante halogénico en México, que era un paciente con anemia plástica y fue un trasplante singénico. Y posterior a eso, pues pasaron como, no sé, 6 o 7 años sin que volviéramos a hacer un trasplante en el instituto. Posteriormente yo me incorporé unos años después, no digo cuántos, pero y empezamos a hacer algunos intentos de trasplante. Nosotros publicamos el primer éxito en leucemia aguda amiloide con un trasplante halogénico y después publicamos la primera serie de anemia plástica con un trasplante halogénico con resultados muy similares a lo que se estaba publicando en ese momento en esta patología. A partir de ahí empezaron a surgir diferentes programas del trasplante en diferentes ciudades del país. Así, por ejemplo, los primeros trasplantes que utilizaron células progenitoras de sangre periférica se hicieron en el INCAN. El doctor Sobrevilla fue el que empezó esto en 1992 y también hizo halogénicos en 1996 usando la sangre periférica. Algo parecido también creo que en Puebla también empezaron en ese mismo año. El Hospital Gabriel Mancera del IMSS, que ahora se llama creo que MacGregor, fue en donde se empezaron a utilizar las células progenitoras de cordón umbilical en ese año, en el 98. Y a instancias del doctor Limón se llevó a cabo en noviembre del 99 la primera reunión de trasplantes, y creo que no ha habido muchas más, ¿no? Creo que la segunda fue hace el año pasado. Y recuerdo que en esa ocasión se les pidió que todo mundo juntáramos los trasplantes que en ese momento llevábamos desde que se habían iniciado en cada uno de los centros el programa de trasplante y casi eran como 10 años y en esos 10 años se habían hecho 649 trasplantes en 11 centros, de los cuales el 62% eran halogénicos. Esto, como ven, va a contrastar con lo que ha pasado en el último año, que casi este mismo número de trasplantes se hicieron en 1916 en un solo año. Después intenté ver, bueno, cuáles son las cifras a nivel nacional de lo que está sucediendo en el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Y entonces para eso pues, traté de recurrir a la fuente oficial, entre comillas, que es el que teóricamente lleva el registro de lo que se hace en trasplantes de células progenitoras. Les escribí y les dije, oiga, envíame la información que ustedes tienen sobre el número de trasplantes que se hacen en el país. Y me enviaron esto y la verdad cuando yo lo vi dije, bueno, verdaderamente el subregistro que hay de esto es patético, ¿no? O sea, como ven en el 2008, 90, luego 8, 7, 5, 18, 75, 104, 215, 216, 74 trasplantes registrados en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Bueno, para cualquiera que estamos en el campo, sabemos que estos son verdaderamente resultados pues muy inexactos, ¿no? Entonces después dije, bueno, a lo mejor en el extranjero, dado que algunos centros ya reportan al CIBMTR su experiencia, le pedí también información para ver cuántos trasplantes habían reportado en estos últimos años, los últimos 5 años, ¿no? Y aunque hay varios centros que están afiliados a este registro, solo 3 están realmente reportando en forma periódica el número de trasplantes. Y como ustedes ven, pues también hay un subregistro, ¿no? En el 1231, probablemente mejor que el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. En los 2 últimos años, cuando menos se registraron de estos 3 centros, 308 trasplantes, de los cuales la mayoría son halogénicos, y en el 2017, 225, 181 halogénicos. Probablemente estas cifras de estos solo 3 centros sean más confiables que lo que reporta el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, pero la verdad es que son muy pocos centros los que reportan a este registro. Entonces después dije, bueno, ¿qué hago para tratar de saber qué está pasando en el país? Porque la idea es ver qué está pasando en el país. El concepto de país mío no nada más es nutrición, o sea, el concepto es que es todo el territorio nacional, ¿verdad? Entonces,
pues empecé a buscar literatura publicada para ver si cada centro había publicado su experiencia, y lo que me di cuenta es que hay una falta de publicación de la información de todos los centros que hacen trasplante. Entonces, afortunadamente, un poco por azar, y hablando con David, me dijo, oye, pues el doctor Limón hizo una reunión en Puebla y ahí fueron varios centros y se va a publicar una información sobre el número de trasplantes que se han hecho en México en el último año y lo que se lleva hasta el momento actual. Y esta es la información que le pregunté al doctor Limón si podía presentarla, ya que apenas se va a publicar en la revista de hematología, la revista de la Asociación Mexicana de Hematología AC. Y como ustedes ven, pues aquí ya el número de, estos son todos los trasplantes que se han hecho en todos estos 17 centros que fueron a esta reunión y que dieron sus datos. Y como ustedes ven, son 6,169 trasplantes, que parecería mucho, pero si vemos en cuántos años fue eso, pues fue como en 20 y tantos años, ¿no? Entonces, pues sigue siendo muy pobre la cantidad de trasplantes que se hacen. Y de ellos, más o menos, el 50% son autólogos, el 50% son halogénicos, y aquí los centros que más reportan, está por orden de número de trasplantes. En esa reunión, los que reportaron un mayor número de trasplantes fue el Centro Médico La Raza, con 1,000 trasplantes. Después siguió el grupo de David con 851. Después el Centro de Hematología Interna de Puebla, 781. Después Cancerología, el IMSS de Puebla, el IMSS de Monterrey, el Instituto Nacional de Pediatría, nosotros y el Hospital 20 de Noviembre, y después ya el resto con un número menor de trasplantes. Entonces, cuando menos, esta es una información que no es completamente exacta, pero que da un mejor aproximación de cuál es la actividad de los diferentes centros en el país. Y bueno, aun cuando parecería mucho, pues sigue siendo pocos. En 20 años probablemente la cantidad de trasplantes que se debieron hacer es, no sé, a lo mejor casi 100 veces más de lo que se tenía que haber hecho.